Paisa pamba Asia papina koina na ana imagina weruma yande mañana programa mi pende programa entero que va a no vaquera máquina ya al natural romano pera aquí pastor y lleva estaba con tu abogado departamento de Itapo de Peina y paso parte de mío que te quiere aguasao ma primero ni abrazo rompes espalda mante peisha ya lleva esa primera de Corintios edición número 569 natural hermano pera primera de Corintios capítulo 5 y verso 9 de donde otiore mil que fuera buye que entero vete a pima ya pues acá pe sabe pe momo mía pe pia a volado pende yeja y pure mi mensajito al más 595 985 162 975 vea imagina línea personal a pisa pe llevarle un apiago número y que no me chape pende giro pende nyeputino mi pende ofrenda mi ya hay treita que ya le colineativo a llevarle un ese ella hina uma heñan de mensajito y cuera a bella o y que han hecho programa bella responder a hina de vaya tico ñeponandu preguntas que surgen te imaginas a pesa y está pisado libre vean de estudio ya poñan de ñeponandu acá te lo intentamos ya floja vea hoja o no tiene veima o por andando ir directamente las cosas a pecha y gusto porque me de oportunidad ya aprende veo ahí pepe por andu o sea cada respuesta por el cara la Biblia ñande ya la eri rube mande allí por el cara a un ñande de morandu y que cuera a pecha ella se umara WhatsApp paite lento malo mitad me ojo la he pedido y de estudio de preguntas yo recuerdo de duda agradecer ahí tapisa cuera pecha uva oñembo ya ave oga veja uro compartir jamás la palabra o güeru y cuela y duda mío la refutación mío güeru pecha a ver pues somes a arigu de Biblia cuera jaro y que yo estudio ve. Por ejemplo agradecer a mi hermano cuera uva que estaba Itangu Aina familia Chulupa Guri abeja no compartir no analizar la escritura agradecer yo cuando gente de visitar de Angiru ñande hermano mío Guajina peaco hay bigo de Valle Guajina abe barrio Baico San Antonio yo lo amo ñande hermano Ranulfo Guajina de visitar todo año monguetaro hasta el día abeja awillentero este abeja la ñandero gamínimo y joque yepe apureiga tu jamaica ñan majelo mitad niña que yo hewi con mucho respeto ahí vi ñande hermano cuaña de Nduma hina ciudad coronel Bogado wow y estamos ya conectados ñande hina oye pues acá ñande audio rupite na tu video rupive te sana anga muy cu rupive ñande Facebook peño ahí más está bogadense ñen enganchada hina saludo cordial abrazo rompe espalda mande a todos los bogadenses. Pecha veí a los hermanos de San Cosme y Damián. Oye, muy mal, y yo pues veas allí pues sopeño en día pues acabe. Ahí llegue Pastor Sergio, es importante este página porque peaco video YouTube y él lo mitad ya ponga contacto y quema Facebook peja o en Dumas y cuya veí atoralo hermano cuera te imagina pecha veí de punta a punta ya hacho San Cosme y Damián. Está piraje por ahí por otro lado. Saludo cordial que a todos los hermanos por otro lado. Y bueno, pecha ahí no lo mitad, pecha ahí no la ñane novedad, mija, peñe contactar, sí, no hay por el problema, peñe ser, hacer, arecota al duda, andego pecha el curín de audio, ve, no entender para poner, y son más que equivocado, a ver, Biblia vengo y tal cosa, ve, yo este verá, hermano, hay teita hoy, a ver, la casa es pequeña, pero el corazón es grande, mi hermano querido. Ya seguí ya ahora, hermano, porque ni coteina, oga tu sabe, ni coteina, a ver, ya y ya pesa y vea ni coteina, ya de cotiwas una jamba, ya va por tranquilo por una máquina. Y bueno, va con otra cosa, Gina. A mañana ocurría algunos, bueno, pues hay evidencia de, hay malas traducciones, sí. Hay malas traducciones. A los hermanos acá, a los estudiantes de la escritura del coronel Bogado, acá en vivo le puedo mostrar. Peyú.
Tachacabe, Perú pene Reina Valera y o las otras versiones que tengan y vengan, vamos a estudiar. Le voy a mostrar, sí, es cierto, yo le dije a este hermano que es así. Y a muchos, a esa caja comprobáis que hay malas traducciones y hay falsas traducciones en la escritura. Y eso a poner dudas acerca de eso. Y bueno, y justamente esa parte es una mala traducción. Con eso usted no va a poder sacar de la como por recogerla y contra. La mala o sea, falsa traducción o falsear algún lado la escritura. Pero ¿qué pasa? A muite otro libro, ve, y lo contrario. O sea, pepe ya pillaman, va. Eso un versículo, ve, y ani tal cosa, o pecha tal cosa, a muite otro, ve, y no das ahí pecha. Bueno, esto para lo que me están preguntando de las falsas traducciones o malas traducciones, o sí, existe. Bueno, había otro, ella resco, y imagina capítulo 5, begurilla, primera de Corintios, nunca me imaginé que el apóstol Pablo se haya bautizado en el nombre del Mesías y en la misma Reina Valera teníamos la evidencia. Gracias por enviar el versículo. Apenas te oigo, justamente va hermano Ranulfo Dios y Mongueta, eso hermano está, algo pea coña ni Mongueta, algo vete na me vete pisca y vete puntare iramos, está algo y cua vean ajinas. A pesar de a ver, hermano, que era ya, maena y tal cosa, maena había sido tal cosa. Comprobado con la escritura, comprobado, sí, comprobado con la escritura. No es que el pastor Emilio Naye coge y el pastor de coge y no, había que Carlos Mitán topa. Sí, el apóstol Pablo se bautizó en el nombre del Mesías. Está en la misma Reina Valera, se puede comprobar. Pero como que nunca nos dimos cuenta, o sea, porque no se profundizó, no se estudió esa parte, o sea, no llegas ahí en cuenta como una doctrina fundamental lo que hizo Pablo, sino se malinterpretó lo que él dijo como doctrina fundamental. Pepe con la virilicia. Sí, no, peñe, peseguita o peñe sorprende, bueno, acá, por ejemplo, esta pregunta. Ahora que entendemos el significado de un fornicario, con mucha más razón entendemos la gravedad de tener comunión con esta clase de personas, como el apóstol Pablo mismo lo denuncia y dice que hay que apartarse de esta clase de personas en Primera de Corintios 5:9. Nosotros pensábamos que se refería a las personas no casadas que estaban juntas, pero ahora entendemos que eso va más allá, que es mucho más grave la práctica de la fornicación, encontrando el significado que usted dijo de porneia en griego, que abarca mucho más que solamente una unión sexual con personas del mismo sexo. Bueno, a mí, como digo, vea, primera 5:9. A ver qué dice allí. 5:9. Muy cojoraname. Os he escrito por carta que no os juntéis. Con lo fornicario. Exactamente. Justamente con engañan de por haber maupeas allá. A ver comentario. Engañan de por haber mamba para hice la fornicario. Y con razón ahora el apóstol Pablo ni que ni peñe junta. Hoy otra pregunta curi pero ese es muy sencillo, ese hermano. Quiero otra vez instar. Ella le pana la de capítulo completo, ese hermano. Hoy vete y parte curi, vete y preguntas y que entonces por qué el apóstol Pablo prohíbe juntarse con los fornicarios. Tal vez sea ese el versículo que están usando para echar de la iglesia a los que no se quieren casar. Bueno, vamos a explicar para el tema curi. Ya es a mí, jueves, viernes,
2 audios Ayapo, 2 ediciones Ayapo acerca de adulterio, fornicación y divorcio. 2 Ayapo, parte 1, parte 2. Ave cuaco pregunta o wango se aplica para y UPB curi, pero ya que la oí ave realmente o no malinterpreta, pero es sencillo. DLE bueno, lo que dicen, bueno, aquí el apóstol Pablo es y anique la fornicario ni junta, entonces mi pareja no me andaya y no ñemose a iglesia por alguna razón. Entonces, oye, purubaico versículo ya. Si es que así la cosa que como están diciendo acá. Entonces, él elimina versículo 10, 11 ya le para, porque PPGI es en donde les ella. O es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Bueno, y voy a seguir hablando porque más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis, ani que ni ecarula geía o güero viajar al Mesías, con ambas evaí o practicar, ya se aplica más el significado real de fornicación. El significado real de fornicación, allá, que no es solamente aquella pareja que no firma la juez. Pero hay conjuntos obviamente ya acusados de fornicar y me andas ahí fornicar, o sino que mi persona dore coya compromiso conyugal o catichea de aquí para allá ya entre tiene que ver con laxivia, ya es con cosas sexuales promiscuas, pornografía, hombre con hombre, mujer con mujer, el famoso trío, nambrena, orgía. Todo eso hay personas que practican y se hacen llamar hijo de Elohim o están en alguna congregación. Mientras que de descubrir donde jodeta. Pero Pablo dice que, porque a lo que me estaban diciendo, ¿será posible que va a haber entre los santos personas que practican tales cosas? Me dijeron. Bueno, pero segunda robia aceite ahí curila Pablo de iriría. Pero si hay botaña tende versículo 11, lo está versículo 9 ya poco comentario de aquí para allá, bueno, pero es aceleramina, es mañana. Hoy por algo allá. Acá dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. O sea, segunda IBM, a ni peñe juntarla con pecado o practicar, pero mundano, no le cuya nada que ver, que no está en el pacto, que no está con el Mesías en su corazón, que no estudia la escritura, que segunda IBM con si no, y versículo 11, péale quebrantosa. Porque la Pablo de iri pega con ya seguita ya, pues será posible será posible con algunos aceptar al Mesías, veja oñe purúa guardar los mandamientos, oñe purúa obedecer al Padre, o congregable, estudiar la Biblia, la olla pota con él es apóstol Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pillábalo y oítala entre los hermanos que se hace llamar hermano, o que se hace llamar santo, o que se hace llamar creyente en el Mesías, y practica estas cosas. Mas era con hoy que en la congregación ha enviado el enemigo. Ahora es al mismísimo Iñapitu o corrompe hombre ahí jamás la congregación. Hay infiltrados, sí. Y hay personas con esta práctica pecaminosa dentro de congregaciones de los santos, sí lo hay.
Hanipe Yeshe será posible. Desde el Antiguo Testamento vemos que estas prácticas se hacían dentro del campamento de los santos. Peligroso. Ahí existe. Entonces, Ñande ya comenta Paitema Guri. En tal caso, respilláramos con automáticamente esta persona no puede más tener coinonía o comunión con los que realmente buscan vivir en santidad y verdad. Se tiene que llamar a este hermano o a esta hermana, a los que practican tales cosas, apartarle y hablarle, denunciarle su pecado. Ya es agüeya cocuejebe. Hayame hecho oportunidad, oña arrepentijama, oye restaurajama, ha oñe negáramos ante los testigos, ante las congregaciones. Vuelvo a repetir, en la misma escritura el Mesías, y tenlo por gentil, o sea, no puede ser injertado, no puede vivir entre los que realmente en una congregación lo que está buscando la santidad, porque entonces cae. Ya podéis subir todo, ya posea mundo. Pero oña arrepentía ahora. Oña arrepentiramos. Necatuya y yambotuyi peaco hermano o hermana la puerta de la iglesia o de la congregación. No, o la iglesia. Porque si viene arrepentido, tiene que demostrar ese cambio. ¿Sí? Entonces, se tiene que entrar en restauración. Y someter al Todopoderoso, a la palabra, a los mandamientos. Y conocido en lo arrepentido. Pero no de una a primeras en Mombo cabe, porque vaya a explicar para Maguri y un guareje ya Satanás cargo. ¿Por qué decía eso? Y se unía, me ya explica para el Maguri. Pero si hay arrepentimiento, pues yo y Pablo, me voy a arrepentitas a oye salvata. Bueno, y entonces no es que se va a arrepentir y se va a quedar en el mundo. El que se arrepiente vuelve otra vez a buscar una congregación. Ya por la preocupación no solo mía, sino de otros hermanos que estaba haciendo su comentario de que algunos volvieron otra vez, pero ya no se llevó en cuenta su arrepentimiento, sino toda la vida oñe marcado, hermano, ni siquiera oñe me hecho oportunidad en ninguna congregación de nada, como si fuera que los demás son todos santos y que nunca pecaron. Real, vea, y quebrantoso. Si hay arrepentimiento real, pillata donde la líder, miango de pillata donde la hueña arrepentido. Va, eres tan de cota año yere repetir personas ve o arrepentido curijane me hecho oportunidad de nada dentro de la congregación. Como tipo marginado porque es como si fuera que ninguno ahí no tiene pecado y no violaron ninguna ley. Pecado es violación de la ley, primera de Juan 3:4. Ya combina misericordia, a lo mejor va a ver, hermano, oña integrase, o recose comunión, y voy a por alguna cosa, o voy a samir alguna palabra, o le semí algún versículo, no castuyo la yaya, raja, tipo, no sé, va a ser poñen bojera gurihuave, el que está, aparte de discriminación, pero ya castigado, y que está disciplinado. Pegan un tiempo la reina la disciplina. ¿Y por qué? Si él ya vino arrepentido. Si el mundo o sea, siempre ñandeña nos está subiendo en cara. No, pegan ojo a el mundo peco hermano, con hermana. Pegan pesa sacar siempre en el tapete el error del pasado al hermano. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque el padre ya le perdonó y se olvidó de su pecado. Jandega tú de seguir siempre. Ne mandó a la y pasado. Ahora jandeme hecho oportunidad. Jaque pea. ¡Qué pea! Eña tendegue. Ani pea bella. Bueno, para ya explicar más bien. Pea parte go. Ya está un comentario y va a ir bebé. Esta parte de 1 de Corintios 5:10 no habla también que nosotros no vamos a salir de este mundo nunca. Bueno,
que nosotros no vamos a salir de este mundo nunca. ¿En qué sentido? Imagina, vea. 5:10 a leyenda. No, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso no sería necesario, en tal caso os sería necesario salir del mundo. No, Pablo coge índen de creer en santos allá. O si vos sos una persona creyente en el Mesías, practicando la santidad, de que tú eres seco, nunca nañemos hay ni un fornicario, ni porque la upecha hereta o escena común hoy, porque lo que tiene que salir de este planeta. ¿Por qué? Porque los que no son creyentes en el Mesías, o practicar bichagua, o practicarla con pecado. Siempre ellos topatas en 10 cuera, o sea, ni tú ahí eres, no, se yo topamos ahí en 10 cuera, se hemos ahí con ave, ¿sí? Pero los que están dentro de tu congregación de las yande, o practicar con sí, con ave y mandé a ni que ni escaru en ¿por qué dijo él eso? Ahí ya te está hablando de una separación de ese hermano que se le saque de la, porque un periodo especificado. En este caso, esta persona que no quiere dejar su pecado, no puede formar parte de esa congregación. Vuelvo a explicar, niñas, desde vayamos en balonia, y más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Bueno, vaya a explicarme, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, esa. Ñandegos y naupe oían el pacto, en la promesa del nuevo pacto, a los creyentes en el Mesías, a los que son escogidos, a los que están guardando los mandamientos. Ñandego o yo yupe o ñondie la ñanya yo juzgata, pero ñande mi mundo pewa, mi no recoya nada que ver con la santidad. Bien va ñande ya juzgata si ellos están fuera. Si ellos están fuera. A mí no, yo no me voy a molestar por aunque sea a unas personas que tengan su religión, pero yo sé que bíblicamente están fuera. O no están dentro del nuevo pacto, porque oye, no iría en la escritura. Pues si pues bueno, nada maltratar yo, mía. No le maltrato, o sea, en 10 cuera, algunos ni que está encendido por anduce cosas, o llevarle ya llevarle ese cuera, se puede hacer eso. Pero doctrinalmente, o sea, congregacionalmente, esa persona que practica en tales casos no puede estar entre nosotros practicando eso sin arrepentimiento. Pero los que son del mundo, no ya yo como hay. Sí, tengo algunos y tal cosa, ya posee tal cosa, ya piensa. No sé, indica tú ya puedo ver. Pero si hay cuadra indica tu hija ya puedo ver porque puedo violar los mandamientos, pero no ir y no seguir y ego tomate y decisión no seguir el mundo. Entonces, bueno, que haga él eso, pero se upear en ahí a discriminar a la persona. Esta y tengo y mi saguare que tú llevale ahí. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es la fe, la doctrina es una cosa. Ahora, el amar y no amar, ese es cuidado con eso. O discriminar. Pues se hace jugar al prójimo, ¿verdad? Y amar al prójimo, eso simboliza o quiere decir amar al prójimo, que se de catui, porque amó a Dorovia y la Charovia, o porque amó a Dajaí del pacto, o porque no es una persona que practica la santidad, se ha discriminado más. No, hay coteón, es lo mismo de ayudar a su. Porque sí, porque hay personas que malentienden, no, andas ahí en religión, pero no, pero un mundano, pero no leí ni la Biblia, ya, hueve. Cuidado, amor al prójimo. Porque el pechaguaje está y calidad, como a tan de la mano ahí. Por experiencia de tande. Ya sati experiencia dolorosa un tiempo. Aquellos que eran hermanos en la fe me abandonaron y a mi familia. Y personas que no eran, que no sabían nada de la escritura, hermano querido, un boazache mandió, un boazache tembiú, nambrena, un boazabre la mano. ¿Entienden? Entonces, va, eso pero las escuelas de calidad añaden 10, añaden nota, o sea, eso sería injusticia. No sé si me explico. ¿Me entendés, imagínalo, hermano? Bueno, ya es a mí, me voy cojo otros y nada.
Bueno, último versículo. ¿Quiénes son estos que están afuera? El cual dice la Reina Valera que Dios les juzgará. Si total, los que no son salvos no podrán entrar en el reino. ¿Quiénes son estos que están afuera, los cuales, según la Reina Valera, Dios los juzgará? Si total, los que son salvos no. Y justamente en la Bendejo responde hoy, bebé. Los que están fuera son los que hemos hecho ver los que no, y sí, los que no van a reinar, los que no van a tener vida eterna, los que decidieron vivir en su delito y pecado. Donde dimos cuando ya juzgamos ahí, o sea, no va a tener juicio, wow. ¿Ya entendemos, vea? Todos van a pasar por un juicio. El juicio final, bueno, ya no llegó hoy, vea. Después del periodo milenial, vos te veces mañana ella explica en los grupos, a los hermanos. Pero que yo creo que esto ya lo mitad pepilla paleno. Los que, obviamente, los resucitados nos hacemos ahí en el juicio final. Los que resucitan la venida del Mesías no entran en ese juicio, hermano. Acá te están hablando de los que no creyeron en el Mesías y vivieron mundanamente, paganamente, sin practicar la santidad y la obediencia al Padre. Y murieron así. O parió la periodo milenial, o descendió de la nueva Jerusalén celestial en la tierra, en Israel. ¿Sí? Hoy cota la juicio del gran trono blanco. ¡Jau, Pepe! Bueno, para los que no escucharon, vuelvo a decir, ahí va a ser el juicio final. Pepe sí. A ver si Pepe no iría a salvo entero. En la segunda venida no se levantan los que van a ir a condenación. Solamente se levantan los que van a reinar con el Mesías. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Los que han muerto en el Mesías. A niña confundir para la cosa. Hoy entendemos, vaina. Entonces los que están fuera son los que no tienen vida eterna. Los que no van a reinar. Los que no están en el Mesías. Pero van a ser juzgados igual nomás. Última, peguenujena, perverso, oye, pervertimos, pero no es así, oye, morimos, mas un bebé, bebé. Los Pepe no ya arrepentimos, ay, la ya engañame esa oportunidad, ya sé, ya ahora de ser, ya bendecí que tu chupea, es de su delito y pecado. No, se le saca de la congregación, en ese caso se le saca de la congregación, hermano. Por ella tomar tu decisión, porque de tomar una decisión, de seguirse en la santidad, de seguirse en tu delito y pecado, a venir a tu mujer y admitir pecha. Hago congregación, pero venir a tu hemos recibir. Bueno, y pues vengo la y qué curico que se explica. Bueno, a Moisés, en ese caso, él queda a cargo de la consecuencia de su pecado, al cual Pablo le llama al hasatán, el hasatán. O tacho consecuencia, o sufrir al mundo, ¿ves? Y establecido. Pepe oña arrepentido, ya recibí llegada. Pepe no oña arrepentido, ya decidió mano y orgullo, delito y pecado, no oña remedia. Pero no es que si vuelve se le cierra otra vez la puerta. Ay, bueno, espérate, coya de ahora vos. Ya, opa mañana de capítulo 5, no entendí bien cuando usted explicó que creer en el Mesías es una cosa y ser creyente santo en el Mesías es otra cosa. Audio vaya ya por amigo o amiga. Bueno, pero y sencillo en opea. Creer en el Mesías es una cosa allá. O sea, está tengo en la creer la existir al Mesías. Pero no ya pongo la allá. Es igual que muchos dicen, no, sí, el Todopoderoso existe el Todopoderoso, pero el diablo cree y tiembla, no, ya apoya el Todopoderoso mandamiento. Bueno, y cumplir los mandamientos del Mesías es cumplir los mandamientos de su Padre, porque y yo no vine a enseñar mi propia doctrina, yo no vine a enseñar mis mandamientos, sino lo que sino lo que mi Padre me enseñó, sino lo que el Padre me ordenó, la doctrina de mi Padre, los mandamientos de mi Padre, o sea, todos Padre, o me. Entonces, ella ponemos al Mesías e ia. Bueno, un pezón o impona, un pepe, oye cumplir
va ese tipo creyentes santos en el Mesías, porque ella pola pero la de ella pues no la ella pues ande herente no existí sí vino pe amor Fane santificar y de obedecer y como entonces pango no ley de mena eso no más yo me refería. Sí, esa es la pregunta. Y yo di como, pongo me como referencia Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y, o sea, los que guardan los mandamientos del Padre y la fe en el Mesías. Ya está, ya. Sencillo, vea. Pero más, o ingoro viala en el Mesías, pero no, no ni un mandamiento, o sea, no interesa si un pepino. Vea, ande. Bueno, a ver, y a los pecadores del mundo, los paganos, es distinto entonces a los pecadores que están en la congregación santa. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la pina, vio ya embojera y pago entonces. Los que están dentro de la congregación santa no son practicantes de pecados en Juan. Sí, estamos expuestos a pecar. Jalamundo peguanos hermanos, tengo todos los días o pecado o violar la ley. Todos los días hago ya pola contra la voluntad del Padre. Algo ya pues no interesa o guardar algún mandamiento o cumplir algún mandamiento. O tocar un chupo adulterado, o tocar un chupo fornicado, o tocar un chupo yapú, tocar un chupo mondá. Inclusive hay asesinos. Ahora, entre los santos, y antes cuando ya pensáis todo el día, y na, vamos a brota semena, vamos a brota sem videcobe, cata tal cuñaja, ta ya rabia, se gusta y te hija, ya a fornicata. Nosotros no estamos así. No somos practicantes, pero sí, y que tú de vez en cuando, ya ni pusanga, ya a mí, eso sí, estamos expuestos a pecar, sí, pero no somos pecadores practicantes como los que son los demás. Vemos la diferencia. Versículo, bueno, vamos ese versículo 10, voy a explicar para allá. 5:10. Sí, a los que son del mundo, es totalmente distinto. Ellos son practicantes por naturaleza, no, ni que ya no pecan, pues ya pensado otra vez y nadie ya pone la cosa. Hana ya ofenderse al todopoderoso porque ya cuaja por ya ñande ya pura movete y ñande ani de yapu, ani fornica, ani adultera. Ani es joder de la pizza, ani es puro balanza, pesa falsificado. Un miango y maite la ley de Moisés. Hande yo ya, pues bueno, oí, está la ley de Moisés, ani falsificando la de pesa. Hemos ido 1 kilo, o recojaja la de romana y pocacho la lengüeta ira. No recuerda 1 kilo, o más de medio kilo ahora 6.000 hoy. Hemos ya es mondama. Eso está en la ley, hermano. A cuando ya apoya. Bueno, ande seguir mi ella página. Entonces con debe ir practicante. Pero ñande, mi anda ya apoy, pues ñande y meo en la fe, creyendo en el Mesías, mi anda ya poema. Perjuicio ñande a pisar, anda ya poema. Ni habimo ni ya jode ñande a pisar, anda ya posee, engañar, embaucar, estafar. Eso hacen a pepengo inde. Los que llamándose hermano o ya po, mi ande pillaron. Hano ña arrepentimos ay oí hando llamo ay ha upa poñe envicia upa pues ya ema moñe moñe ema sube explicaciones ha nambrena ha ya y puku imagina hando llamo ay oí pepe otras cosas lastimosamente tiene que dejar de congregar ahí no quiere saber nada mata o gente moingo yisa mana ya bueno oíme a ver y pero es imposible entonces no tener alguna conversación o contacto con los que no están en el pacto. Claro que es a pegar coger y Pablo la de conseguimos contacto. A ver, da el nombre de una congregación, dice que no tiene que hablar con los que no están en el Mesías o con los mundanos. No tiene que sentarse donde él se sentó o ella se sentó. No tiene que comer nada que ellos le invitan o que ellos fabrican a las pinas. Y nada, ese es el nombre de la congregación, bueno, no quiero entrar en eso allá. Pero hay cual lendo imagina, pepilla lendo imagina allá.
A ver la Pablo se iba. La escuela que ya poseo, pues ya, pero imposible. Tengo hoy como y teca a wimbuiteres y años a escuela, pero hoy coten tanto hoy, alguien. Oye, fabricamos alimentos, un mía y yo guata, un mía donde, si no, fabrica paisana, de tipo que apartado, para la y a Pablo, te coten en ese planeta ahí. Algún lado de topa allí tanto hoy, cualquier indio, topa pepi. Nada, ella de la vez, nada, oye, allí, o ya tan de ella por le mata, que entiende, pues yo ya ande, ella. Más, son más, ella es muy, esta doctrina es muy, ya es a mí muy ortodoxa, ya es muy pesado, va, esa te dicota. Jalan de familia andas ahí, no, güey. De yo y que ni convertí con religión, ve jalan de sin de tu a mí, ni de salud, ve, más, güey. Ne hermano mía. Porque cuando ahí ni que poco de gente, ni que ni pues son ni joga vende y que mo, ay, oye, tú este, ma. Vamos, último medio judaizante y lento, más nada. Pero conozco esta congregación y para mí están equivocados en cierto punto. No compartirse, vea, con sistema de religión. Había Opama. Si Pablo no juzga a los que no están en el pacto nuevo, ¿por qué nosotros les juzgamos? Para allá explica Pama y porque ñande ya recó derecho. Porque ñande ya viví en santidad, en obediencia. Amba ese pionde pangola y amba ese pionde ye forzai vivía ha pego tipo y que tú joven rupeti cuñajo muingueta de donde roga peja o fornicata pues peja de atunderemos eso en bebé porque ñande na ya juzga ya navio. Yo creo que en eso estamos muy equivocados, hermano. Pablo Pablo endo juzgáis a los que están en el nuevo pacto. Yo no estoy a juzgar porque un mío no entendéis más de ver, pago oye jotante hoy a juicio. Pero él dice que él puede juzgar a los que están en el nuevo pacto. Ñandeica, tú ya por juzgamiento, ya corregí, ya llamar la atención, ya exhortar, ya juzgar, hermano, ya eso estás en pecado, estás fuera del reino. Si vos seguís así, hermano, en este tipo de pecado, en este delito, en esta fornicación, en este adulterio, si vos sos ladrón, si sos estafador, si está engañando, si son mentirosos, podemos juzgarle a nuestros hermanos que están en el pacto. Pero donde que tú, hijo, eres un mío, no le cuesta nada que ver, no le la palabra, ¿ve? Que no son santos, busca donde hay, güey. En autoridad, ñandena ya de cuello, con autoridad. Ahora sí, a los propios hermanos de la fe podemos, sí. Entre hermanos podemos, bebé. Podemos emitir juicio, pero según también la escritura, según la ley y los mandamientos, si vos vas a emitir juicio, tenés que estar en santidad, en obediencia. Si no, puede en pecado delante del Padre. De hoy de Yapuja de acusar al hermano de Mape y Yapu. O si vos lo sos idólatra o sos un fornicario, un adúltero, ande de acusar a otro, no podés, no tenés autoridad. Pero ayer dejar en cuenta. Oye, papá. Donde dice Pablo quitar al malvado, está hablando de una expulsión. Sí. Último y te veigo, va. Pues a los que están juzgando, pero que quiten al malvado de entre ustedes y viven. Sí, enojé, fuera. Sí, en este caso, para allá explica, Pablo, ¿no? Si no quiere arrepentirse, si quiere persistir su delito y pecado. Pero si allá en el mundo se sufre mucho a cargo del hachata, oña arrepentija o usero de gatuya ahí ya de ya en boticino, que ya nos en vaya y yo le he pasado. Bueno, oímos eso. Ya ya pues ya terminado opa, capítulo 5 opa. Y qué tal era muy capítulo 6 de Primera de Corintios, vea por más era gina de Torah. Mamá pende ahí un pastor Emilio va que oye pe pende ahí. Shalom, hasta mañana. Bendiciones, mante.